¿Qué tal? Esto es Trae Melillos, él es Diego Gripau, yo soy Gato Fernández y hoy vamos a hablar de apropiación cultural. Así es, apropiación cultural. Hay que escribir esto y hablar al mismo tiempo. Apropiación cultural. Es un tema espinoso que va a traer polema. Yo a veces no sé qué pensar al respecto en algunos casos, en otros sí. Pero vamos a explicar primero qué es la apropiación cultural. Básicamente, para los que nunca escucharon hablar al respecto. La apropiación cultural es un término que se suele usar para definir cuando una cultura de alguna manera se apropia de caracteres de otra cultura. Más que nada, hoy por hoy, la forma que se lo usa es en el arte, ¿no? En las historietas, en las películas, en las novelas. No, en la apariencia también, por ejemplo, Exacto, sí. se critica mucho la vestimenta o los peinados, eh, se aplica a varias cosas. También cuando en Estados Nosotros Unidos, vamos a hablar específicamente de la historieta. sí, de las historias en general, pero me acuerdo en Estados Unidos cuando están los blanquitos que quieren tener onda y se empiezan a vestir como negros raperos y tipo los miran como, no. Pero después sale Eminem y vende más que cualquier negro rapero. Entonces, está el tema ahí de la apropiación cultural, qué tan legítimo es esto de andar apropiándose de la cultura ajena, qué tanto es una cuestión de libertades individuales, de yo me visto como quiero, y si me quiero vestir como un esquimal me visto, y qué tanto es algo Ofensivo. ofensivo, criticable, reprensible o censurable, ¿no? Porque acá está el tema. Una cosa es criticable, decirle, bueno, me parece mal que te vistas como un indio sioux si no lo sos, cosa que pasa en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Hay gente que dice, ay, me siento sioux. No es lo mismo, ¿no? Me autopercibo sioux. Complicado, porque ahí es donde ya empezamos a ofender mucha gente distinta por diferentes razones. Sí. Eh, entonces, una cosa es censurable y otra cosa es criticable. Yo creo que hay muchas cosas que van a quedar dentro de lo criticable. Podemos ver si está bien o mal, esto me parece bien, tu opinión, mi opinión, etcétera. Y otra cosa que son directamente censurables, tipo, esto no tendría que pasar. Entonces, si querés, arranco, o podemos arrancar pensando en diferentes ejemplos. Bueno, uno de los estilos que más estigma me parece en la historieta es el manga. Y a mí no me parece mal para nada. El manga es un estilo, es una escuela como cualquier otra. Eh, Porque a la gente que dibuja con estilo de, no sé, cómic europeo, cómic como yo, por ejemplo, Pablo Túnica y un montón más, no se los estigma por eso. La gente que dibuja con estilo de superhéroes yankees, tampoco. La gente que dibuja como el under estadounidense, tampoco. Entonces, ¿por qué el manga sí es criticable? Sí, pero ahí hay que distinguir una crítica que se le hace desde, para mí siempre equivocada, de estás haciendo algo ajeno a nosotros, pero no viene la crítica desde Japón. O sea, no es que los japoneses critican a los demás Pero por me vas a hacer decir el estilo. que nosotros somos europeos, que somos yanquis. No. Y básicamente son las dos escuelas que más se usan acá. Y de hecho la tercera escuela que más se usa acá es el manga. Y para agregar, la Shonen Jump, una revista conocidísima de Japón, está haciendo un concurso internacional para agregar autores de todo el mundo a su revista. ¿Realmente podemos seguir criticando a las personas que hacen manga? Pero se sigue, ¿eh? Hay un estigma bastante importante con el manga. Y se olvida por ahí cuando hablan de la escuela argentina, ¿no? Que si vamos a la escuela argentina, ¿quiénes son? Brescia, Solano. Uno copiaba a Milton Caniff, el otro a Harold Foster, y son escuelas que vienen de la escuela americana en general de Argentina. Y sin ir más lejos, Altuna tiene mucho ¿cómo se llama? Manara iba a ser, sí. Manara. Yo creo que esa es una influencia mutua, porque son medio contemporáneos. Yo creo que ahí ya lo argentino con lo italiano se confunde, porque es una crianza casi
al mismo tiempo, ¿no? Entre Hugo Pratt y Brescia y todos esos grandes genios de la historieta. Bueno, eso es verdad. Pero se contaminan continuamente y que ahora el estigma esté pesando sobre el manga, yo creo que simplemente porque lo hacen los jóvenes, la verdad. Entonces los viejos se quejan de que los jóvenes dibujan manga y los no tan jóvenes porque ya... Pero no tan jóvenes, porque mi generación y una generación anterior Ya hacían manga. ya hacían manga. Sí. Bueno, en Francia viene pasando con Morvan, que fueron los primeros que se puso a hacer manga al principio de los 90 y también se morfaba el estigma y su tipo tiene más grande que yo. Y ya andaba haciendo manga, euromanga se decía en aquel momento. Pero eso no es, por eso no es exactamente apropiación Sigue existiendo, cultural. si no me equivoco. ¿Cómo? Sigue existiendo, si no me equivoco, el euromanga. Sí, claro. O la merimanga o la argentinimanga, que no sé cómo se llama. Argentomanga. Argentomanga. A mí lo que me parece interesante ahí es que la apropiación cultural no es tanto que venga desde la cultura apropiada, o sea, la acusación, los japoneses chochos con que dibujemos manga, sino que es de nosotros mismos, como tipo te estás apropiando de algo ajeno en vez de andar haciendo lo propio, pero no ese es el caso más habitual. Yo creo que lo más habitual es cuando la propia cultura se queja de estar siendo apropiada por alguien más. Entonces, por ejemplo, una anécdota. Una vez hablando con una investigadora alemana de historieta, ella decía que, bueno... Me acuerdo de esta anécdota. Vos te acordás de las alemanas. Me preguntaba sobre, creo que hablábamos de los desaparecidos y las historietas sobre desaparecidos, si había, si no había. Yo le decía que hay mucha literatura, pero que en historieta no es tan habitual. Eso es otro prejuicio muy común, sobre todo entre los cabezas de termo de la derecha. ¿Sí? Que hay varios foros llenos de otakus y lectores de superhéroes derechosos horribles. Y que hablan mucho de la historieta argentina, habla todo de desaparecidos. Y tipo, ¿cuál? Pasámela que la quiero leer. Hay muy pocas en realidad. Eso en todo caso será aplicable a la literatura y no sé, por ahí el cine, hay muchas obras muy importantes, por ahí como la historia oficial y tantas otras. Pero la historieta, me cuesta pensar una historieta argentina que trate sobre desaparecidos, así de una. Las primeras Fierros, con la Triple B y las historietas que salían en... O hasta vino, pero hasta ahí nomás. Muy hasta ahí nomás, Sarna. Pero es muy contextual. ¿Sí? Les voy a contar una anécdota de Guastavino. Yo hice las clínicas con Carlos y una de las... Carlos Trillo. Una de las... digo mucho... Una de las que... consignas que nos dio era si podíamos adaptar una historia que se trataba del romance de un niño con una Barbie. Y yo le dije, por supuesto que sí. Y él enseguida me dijo no, por la diferencia de tamaño. Y a mí me pareció ridículo porque es una historieta. Después me di cuenta con el tiempo que su forma de demostrar cariño era bastardear a las personas que quería de manera irónica. Ajá. Porque me quería mucho. Pero... y yo lo quería mucho a él. Me encanta esto. ¿Te gustó? No lo hagas a propósito. Pero volviendo al tema, sí, estábamos hablando... No, pero la cuestión es que Guastavino lo hizo cuando yo vi que salió Guastavino, me acordé de esa consigna y fui, y en ese momento yo estaba trabajando con él y fui y le pregunté, le digo, che, ¿vos te acordás de esto? Y me dice, sí, claro, lo hice para probar que se podía. Cambió de opinión. Y me recagó. Lo amo. Sí. Forever. ¿Pero qué veríamos? ¿Cómo terminamos en Trillo? Porque por estábamos los hablando de desaparecidos. desaparecidos. Bueno, eso es un prejuicio de los cabezas de termo que no me importa tanto, no tiene que ver tanto con la apropiación cultural. Pero la alemana me preguntaba si había, y yo le decía que la verdad me costaba encontrar. En cambio yo le decía, pero ahora dije yo. ¿Ves? Me tenés que hacer notar. Vamos a anotar todo. Yo le digo a la alemana, lo que sí hay son muchas historietas sobre nazis, como diciéndole, bueno, no hay desaparecidos, pero hay nazis, qué sé yo, no sé por qué se me ocurrió eso. Y me dice, sí, no le parecía nada bien.
Tipo, no, eso está muy mal. Bueno, pero acá los nazis se refugiaron. Claro, pero aparte, incluso que no se hubieran Es refugiado. parte de la historia. ¿Qué tiene? Historieta de nazis. Hay 20 millones de Y historietas hay de nazis. 20 millones. ¿Qué problema hay? Dice, no, es apropiación cultural. Esa es una cuestión alemana. Yo tipo, no. Primero, No. jódanse por invadir toda Europa y venir a Argentina. Tipo, ustedes la internacionalizaron. Pero ponele que no hubiera sido así. Ahí hay un problema. Hay un problema ahí. Porque esta es una de las características de la apropiación cultural más importantes. Que como categoría, para criticar, la apropiación cultural tiene que ser dada entre una cultura dominante y una dominada. Y sí. No podemos apropiarnos nosotros, que somos un país hecho pelota, por muchas razones, de Alemania. ¿Sí? No vale esa apropiación cultural. Tiene que ser asimétrica. ¿Sí? Entonces acá es donde yo la miraba a la alemana, tipo, ¿en serio me está diciendo que para vos la lista de Schindler es apropiación cultural? Sí. Y, no sé, Dora, por ejemplo, de Mina Berry también sería apropiación cultural. Claro. Y me pareció, dije, me pareció muy raro. En un punto la entendía, pero claramente no compartía para nada. Pero me puso en la situación de pensar, bueno, ¿qué pasa cuando yo siento que de alguna manera alguien se apropia de cuestiones culturales que son por ahí sudamericanas, ¿sí? Desde alguna potencia central. Entonces ahí donde atañe... Pero ahí es distinto. Estábamos hablando de lo que dijiste recién. Un país tercermundista. Cuanto más hagas mejor, más divertido. Apropiándose, un país tercermundista Fiándose. apropiado Sí, por un país primermundista. sí. Entonces, ¿Qué? ahí no está hay. la diferencia. Sí. Yo creo que... Hay un dominado y un dominante. Claro. ¿Qué pasa ahora, por ejemplo, cuando Estados Unidos se apropia de ninjas o samuráis, por ejemplo, japoneses, obviamente, ¿no? Que están por todos lados. Francia está lleno de historietas de samuráis y japoneses y ninjas. Estados Unidos, hay Sí, están películas. Pero vale como apropiación cultural porque los japoneses se han quejado, tipo, córtela, che, los samuráis son nuestros, están haciendo Y cualquiera. bueno, si la propia cultura se queja, ahí habría que por ahí darle pelota. Y pero después va a Japón y hace Evangelion, que se apropia del cristianismo y hace cualquier cosa con el cristianismo. Y también es una potencia Japón. Sí. Sí. Yo creo que ahí, entre los grandes culturas imperialistas, Que se arreglen entre claro, que ellos. se peleen, que se maten. Que se maten. No, que no se maten porque terminan a las bombas atómicas. Esta gente se lo toma en serio, lo de Sí. que se maten. Así que mejor que no. No. Pero... Me olvidé lo que iba a decir. Se olvidó. En Dios. fin. Pero tenemos estos casos de muchos personajes arquetípicos, como el ninja, el samurái, que son japoneses, el nazi, que es alemán, que claramente se han internacionalizado. Ahora hacemos ninjas, nazis, japoneses, zombies. Bueno, el zombie, por ejemplo, es otra cuestión de apropiación cultural, porque en este caso viene de Haití, o en todo caso de África, donde que son claramente Yo vi países... la primera película de zombies. ¿En qué año? Uf. Fuiste al estreno. Viejísima. Empezó con un tema de La de George Romero. del vudú. George Romero, Creo que sí. la de los 60. Sí. Claro, el vudú y los zombies salen de Haití, que a su vez vienen de África. ¿Sí? Porque tampoco son haitianos, son africanos. Africanos. Dije, bueno, me interrumpí. Eso ya creo que puede llegar a calificar mejor de apropiación cultural, pero creo que tampoco. Y acá vamos a ver algunos ejemplos, así para eso aprovechamos esto, mirá. Cada vez que decimos hago en fondo blanco. Se van a cagar, ¿sabés cómo quedan, no? Les va a divertir más el programa. Acá tenemos unos ejemplos, vamos a la pantalla, acá. Ninjas apropiados, las tortugas ninjas y muchos otros ninjas, como este ninja acá. Ninja acá. De Bali. El ninja acá. ¿Quién es el ninja acá? Guado de Pedro. No, Guillermo Moreno, full.
Tenemos, bueno, un montón, ¿no? Los ninjas están por todos lados. Acá, no sé, Batman y Robin y Tortuga Ninja. Está la película de Batman Ninja. Ninja Bots, que serían robots ninjas, no sé. Hay un montón de ninjas, no hace falta muchos ejemplos. Después tenemos samuráis también, samuráis por todas partes. Esto es una historieta de Giorgio, se llama, o sea que de japonés no tiene nada. Pero sabemos que va a haber un montón de historietas de samuráis, con diverso grado de respeto, que esa es otra cuestión, ¿no? Que también haces, Kill Bill. bueno, a full. Pero ahí está, que también haces esa apropiación cultural, tipo, si es respetuosa, bueno, puede ser una manera de zafarla bien. Haciéndola muy respetuosa tan bien como lo haría un japonés. Y la otra es cagándote en todo y hacerla muy bien, pero por otra razón, como hace para mí Tarantino con Kill Bill. Claramente no se toma muy respetuosamente las tradiciones japonesas, No. pero hace un descontrol total, te pone música mexicana Ah, en el medio de un duelo Me japonés encanta. y ya está, yo si soy japonés estoy feliz. Bueno, tenemos a los nazis, que también son un clásico de las historietas, que según esta alemana eran toda apropiación cultural. Tenemos este caso, Es el malo universal, el nazi. ¿qué hacemos con Coco? No la vi. Yo sí la vi. Es básicamente el Día de los Muertos mexicano, son todos mexicanos los personajes, están tradiciones mexicanas de todo tipo, por todas partes, y la hace un estudio norteamericano como Pixar. Yo dije, esto es apropiación cultural, tranquilamente se pueden ofender los mexicanos, están haciendo una flor de película mega vendedora, ganando un montón de plata, usando cultura y tradición Esta es mi bien opinión. mexicana. No sé qué significa eso. No interpreto. Que sí, que puede ser. Pero ¿sabés qué pasó? Sí, bueno, le pregunté a varios mexicanos. Y los mexicanos me decían, nos encanta. Mira, Nos encanta, estamos re contentos que desde Hollywood o desde la industria cultural más grande del mundo se hayan fijado en la cultura mexicana. Y la verdad que lo hicieron bastante bien, lo hicieron respetuosamente. Se daban en el contexto de Trump diciendo barbaridades los mexicanos y que el de Wall, ¿no? Y la pared y qué sé yo. Y esta película salió un poco como en respuesta a eso, como rescatando todos los valores de la cultura mexicana, y lo tomaron bien. Y en realidad, si no hay víctima, no hay delito, ¿no? Y si la propia víctima, en teoría, no se siente víctima, ¿qué vamos a salir nosotros a decir que esto es apropiación cultural? ok. ¿No? Ok. Yo he pedido que me dije, bueno, si los mexicanos, por lo Punto menos. para Diego Greenbaum. No, para México. México. ¿Sabes que no se dice México? Se dice México. Ya sé, pero no me sale. México. México. Me enseñó Yarena. Le mandamos saludos a Yarena si está mirando. Hola, Yolena. Nos enseñó a pronunciar México. Algún día te mando una historieta de ciencia ficción. No es una J, es una X. Es México. Pero bien. Entonces, para mí el caso debe haber algún mexicano que se ofendió, supongo. Pero tampoco hubo una reacción así como de todos los mexicanos indignados. En todo caso, creo que tenían alguna diferencia con la representación del cantor que hace del malo. Que podía llegar a tener que ver, no sé si con Jorge Negrete o ¿cómo se llama el otro? Ahora se me fue. Que son como el Gardel de México. Pero creo que justamente acá hace la salvedad, ¿no? Porque aparecen cantores mexicanos de verdad, como diciéndole, el malo no es. No se enojen mexicanos, que no estamos bardeando al Gardel mexicano. Entonces yo creo que esto me hizo pensar algunas cuestiones, incluso cuando la apropiación cultural viene desde poderes centrales, puede llegar a estar bien y puede llegar a ser algo no censurable y que hace una fantástica película. Y dentro como del Coco. respeto. Y está buenísima Coco, la verdad que está muy bien hecha. No la vi. No la vi y me niego a verla. Vemos otros casos como Kung Fu Panda. El Kung Fu es una cuestión china, ¿sí? Y no sé si los chinos se copan con esto, ¿eh? Yo no sé. No creo. Yo creo que a los chinos les importan todos tres pitos y si venden algo a los yanquis gracias a esto, están re felices. Ok. Son prácticos, los chinos los rebanco. Y por último, tengo otra, a ver qué opinas. Salió hace poco una historieta muy importante, muy Me impresionante. había mostrado algo, pero no tengo idea de qué se trata. Ese es el tema. Está dibujado por Juanjo Guarnido, uno de los mejores dibujantes de la humanidad en la actualidad. Se llama El Buscón de Indias y es una secuela, por decir de alguna manera, de La vida del Buscón de Francisco de Quevedo, un autor español súper importante. En España es como, no sé, acá el Martín Fierro, ¿sí? Como Hernández en Argentina.
un autor así fundacional de la literatura española, que es una de las más importantes del mundo. Y aparece una especie de continuación en historieta, que es el Buscón en las Indias. Que está este personaje, el Buscón, que es una especie de chanta encantador, que se va a las Indias, que es básicamente América del Sur, Sí. a hacer de las suyas, ¿no? Lo primero que se me ocurre es, el guionista francés se llama Heroles, ¿sí? El dibujante es español, Guarnido. Pero ¿qué onda los literatos españoles que son muy celosos de su cultura y su gran tradición literaria, que una continuación del Buscón la haga un francés? No sé. No voy a andar, Habría que preguntarle al Claro. francés. no vamos a andar ofendiéndonos por otra gente, ¿no? Más vale. Por ahí es como con los mexicanos, que los españoles están todos re felices de que haya un libro semejante como este, maravilloso, hecho en Francia, con dibujante español, que le da bastante más legitimidad que si fuera Sí. todo francés. Claro. Y si ellos no se ofenden, yo tampoco me andar ofendiendo por ellos. Pero, además, es en Indias este libro, o sea, transcurre todo en América del Sur, Ajá, que no es el caso del Buscón original de Quevedo. claro. Y acá aparecen, ahí anotame un E, por ejemplo, mucho representado lo que fue el genocidio, todo lo que es la conquista española, que se llevan puestos a millones de personas de todas las poblaciones originarias. Lo muestran, yo creo que lo muestran incluso con condena. Pero ahí es donde digo, esto es más complicado. Esto es más complicado. No es que esté mal, pero si hay que contar la historia de los genocidios de la población originaria sudamericana, que la Ahí ya cuenten estamos los pasando a sudamericanos. otro tema. Claro, ¿no? Y que venga de Francia, de un autor francés con dibujante español, me hizo pensar. No me parece mal. No me parece mal, pero me dejó pensando. Porque poco puede ser como Coco, no sé. Pero claramente entiendo si alguien se ofende. O sea, si acá alguien dice, esto debería estar contado por autores sudamericanos, qué sé yo, Ich de Saracino y Olivetti, por ejemplo, que han Sí. tocado este tema. U otros, qué sé yo. Pero me dejó pensando, la verdad me cuesta sacar una conclusión. El libro es fantástico igual. Yo no lo conozco solo los dibujos, así que no puedo opinar demasiado sobre el tema. Me parece que el tema de la apropiación cultural es muy complicado, es muy complejo y que podría salir bien esto como podría salir mal. O sea, Sí, yo la verdad que no lo leí atentamente, leí un poquito y lo tengo que terminar. Todavía no puedo opinar de la obra en sí. Veo los dibujos y me enamoro porque es Guarnido y es una bestia. Hay que leerlo entero para opinar. Con propiedad. Pero bueno, opinando sin propiedad, creo que llegué a una medio conclusión muy dudosa, que sería la siguiente. Prefiero que exista libertad para que todo el mundo apropie. Y si querés hacer la historia de Sudamérica desde Francia, hacela. Si querés hacer la historia de Japón de Estados Unidos, hacela. Libertad total. Que cada cual haga lo que quiera sobre la cultura de los demás. Pero que sea parejo. Y esta es mi condición, digamos, ¿no? ¿Qué pasa? Un francés con un español se le ocurre hacer historias que transcurren en Sudamérica de masacres en Sudamérica. Dicen, sí, como no, firman el contrato, todos contentos. Genial. Ahora, si voy yo y quiero hacer la historia de las masacres de Francia en Argelia, por ejemplo. No tiene nada que ver con mi historia, claramente un argentino que tiene que ver, ¿no? y te lo toman como apropiación cultural. Ni siquiera te dicen, no, anda y contá las historias de Sudamérica porque esto nos encargamos nosotros. Y te lo dicen, me lo han dicho. Y bueno, pero porque se lo toman como apropiación cultural. Nosotros nos encargamos. Si vas y quiero hacer la historia de Napoleón, yo, sí, ¿por qué? ¿Por qué no? Quiero hacer la historia de Napoleón. Me cae muy bien Napoleón. No, era bastante malo. Pero ¿sabes a dónde me Pero me mandan? cae bien. ¿Sabes dónde me mandan los franceses si yo voy que quiero hacer la historia de Napoleón? Y en un punto los entiendo, es como que acá viniera un francés a querer hacer, no sé, la historia de San Martín. Por ahí hasta la han hecho. Entonces yo creo, ok, van a apropiar... Pero lo hacen, ese es el Y tema. claro que lo hacen. Hay historietas de tango hecho por franceses, 80.000, que me parece maravilloso, que transcurren en Argentina y vienen acá y lo estudian el tango y están muy bien las historias. Pero que sea recíproco. Si yo después voy a Francia o a cualquier otro lado y quiero contar historias de franceses haciendo lo que a mí se me cante, reciprocidad. Y olvidémonos de que es una potencia imperial, cultural, como es Francia, y Argentina, que es una porquería. ¿Sí? Olvidémonos de eso.
Bueno, Argentina es una porquería. Y a nivel, digamos que imperialistas no somos, ¿no? Es que No. estamos imponiendo nuestra cultura No. al resto del mundo. A Pero, Uruguay. pero le tengo amor, es como el departamento ese que te mostré que era todo feo, pero yo lo amaba y me quería mudar ahí. Es una porquería a nivel poder mundial imperialista. Es mi país y lo amo. Pero no vamos a comparar la penetración cultural de Argentina con la de No, Francia. bueno, no. En contexto, caramba. Pero bueno. Estas son algunas reflexiones sin demasiada conclusión. Lo único que puedo interpretar es esto. Está bien, libertad para todo el mundo, que cada cual escriba sobre la cultura de los otros con total libertad, pero que sea parejo. Porque Que después... sea parejo, después hasta el tema del respeto, y después también está el tema de si la cultura en cuestión se ofende o no. Si hay víctima. Si no hay víctima, no hay delito. ¿No? Y entonces no podemos andar ofendiendo por los demás. Por eso es un problema de la corrección política muy grave, del ofendimiento preventivo, ¿no? Me voy ofendiendo por si acaso estas otras pseudo víctimas se pueden llegar a ofender. Y esperá que se ofendan. Si no, es como Capaz las pseudovíctimas hipocresía. no son víctimas tan chotas. Virtue signaling, se le dice, no sé cómo decirlo en castellano. Señalamiento Pasa mucho. de virtud, no sé. Pero bueno, creo que ya está, ¿no? Creo que con esto podemos ir cerrando. No dijimos tanto al final, o no las anoté. No sé qué pasó. Nos colgamos en algún momento, Pero hubo como 20 por lo menos. Muy bien, entonces... El programa se podría llamar así. Gracias a Maradona. Terminamos. Nos vamos hasta la próxima. ¿Que seguiremos con qué? ¿Vamos con el de Trillo ya? ¿Nos toca? Con el de Trillo, tenemos el de Trillo, tenemos el que te propuse yo hoy, que es un misterio todavía, Sí. si lo vamos a abordar o no. Y también otro va a haber Mucho sé. va a haber mucho C, de eso se los prometo. Pero tenemos que hacer un programa cuando den los resultados en octubre de... Parezco un emo. Todo el programa como un emo lo hice, ¿no? Bueno. más C. Resultados. Fundación Nacional de las Artes. Los Novela gráfica. concursos, sí. Y por ahí está el de Trillo, incluso, los premios Trillo. que Está se el de los premios Trillo. suspendieron Que indefinidamente. suspenden indefinidamente. El de Recoleta. El de Recoleta. Ese es el mismo que el del PROA. No, es otro más el del PRO. Bueno, el del PROA es otro más. Así que van a venir varios de premios. Y bueno, creo que con esto podemos ir cerrando ahora sí. Adiós. Vienen muchas cosas, vienen muchos Adiós. y los saludamos Me censuro. desde Nos Villa can- Crespo, Nos cancelo. Argentina. Adiós. Adiós.